Hola otra vez. Bueno, si estás hasta aquí viendo este video, quiere decir que ya viste los dos videos anteriores de Freud, de psicoanálisis, y estamos trabajando en específico con la teoría de la personalidad de Freud para la elaboración de la viñeta clínica. Entonces, decíamos que para la viñeta clínica tenemos que ver en qué nivel de la conciencia está el paciente, tenemos que ver cómo está, qué está gobernando en su lucha intrapsíquica, si tiene más predominancia por el ello o si tiene más predominancia hacia el super yo. Y entonces tenemos que ver que en esta lucha intrapsíquica van a haber dos fuerzas importantes que la van a gobernar y que nos gobiernan a todos. Freud los determina o habla más profundamente de estas dos fuerzas intrapsíquicas en su libro. Ay, no recuerdo muy bien el nombre. Ahorita se me van las cabras. Este libro surge después de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, ah, si lo recuerdan, por favor, me lo escriben en, en el, en, el, en el Schoology. Um, que hablaba de lo más feo de las civilizaciones, ¿no? O sea, de cómo podemos dejarnos llevar por esta fuerza intrapsíquica que es la pulsión de muerte. Eros y Thanatos. Tenemos dos fuerzas principales que nos rigen, la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Eros y Thanatos, él propiamente no le llamaba muerte y vida, él le llamaba Eros y Thanatos. Eros es una fuerza que nos lleva a la construcción. Todo lo que implique construcción, no solamente al amor como tal, como de te amo, pero sí también. En general, por ejemplo, estudiar una carrera es eros, tener una pareja es eros, porque al final de cuentas Freud decía, si tienes una pareja es porque vas a tener sexo con él, con esa persona y te vas a reproducir con esa persona y entonces nos va a llevar a que la especie sobreviva. Si estudias una carrera es porque de esa manera vas a ayudar a que la especie sobreviva. Comer adecuadamente es eros. Todo lo que sea positivo, todo lo que sea construcción es eros. Todos tendemos a eso. Pero también todos tendemos a tanatos. Tanatos es lo contrario, es la destrucción al final de cuentas. Tanatos es una energía que nos lleva a deshacer, a derrumbar, a acabar con la vida en general. Tanatos, por ejemplo, es fumar. Tanatos, por ejemplo, es faltar a clase. Tanatos, por ejemplo, es decir pinche vieja a tu mamá o a tu papá, o bueno, no le dices pinche vieja a tu papá, pero bueno, decirle, rayarle la madre a alguien es tanatos. La infidelidad, por un lado, es tanatos, pero por otro lado es eros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la infidelidad lleva a destruir una relación de pareja, que es la actual, pero a construir una nueva relación de pareja. Entonces, es decir, todos tendemos a estas dos. Son necesarias, chicos. Las dos son necesarias, porque gracias a Thanatos es que vuelve a construirse Eros. Una vez que hay Thanatos, una vez que hay destrucción, es posible construir una nueva sociedad. Sociedad y cultura, se llama el libro. Creo, perdón. Bueno, sí. Entonces, Eros y Thanatos son básicos. Nosotros en la viñeta clínica tenemos que saber si, por ejemplo, el señor o la señora o el paciente está siguiendo su instinto de Eros o su instinto de Thanatos, su pulsión de vida o su pulsión de muerte. Para Freud las dos son esenciales y todo el tiempo están acompañándonos. Bien, ya les hablé un poco de otro de los aspectos que se tienen que contemplar en la teoría de la personalidad, que es la neurosis y la psicosis. La neurosis es en donde estamos la mayoría de nosotros, es decir, es una estructura de personalidad. Hay tres estructuras de personalidad para Freud: neuróticos, psicóticos
y perversos. Entonces, los neuróticos, les decía, donde estamos la mayoría de nosotros, es la estructura de personalidad en donde está principalmente gobernando el super yo, donde el yo le da como, vamos a decir, cierta entrada al ello, pero al final de cuentas le da prioridad a lo que dice el super yo. Es decir, personas que hacen lo que se tiene que hacer según la sociedad. En estos casos, los neuróticos, si no tienen forma de descargar la energía que tiene el ello, porque es enorme, entonces se pueden ocurrir entonces ahora sí ansiedad u otro tipo de trastornos mentales. Pero por lo general tiene el yo tiene buenos mecanismos para regular lo que les decía es el sueño, o sea, los sueños, la representación onírica, los mecanismos de defensa y otros más que vamos a platicar más adelante. El síntoma, por ejemplo, el síntoma es una manera ya medio patológica de demostrar conscientemente lo que el inconsciente, lo que el ello no deja salir, cuando el yo no deja salir adecuadamente al ello. Entonces, bueno, esos son los neuróticos. Los psicóticos son personas que están del otro lado, es decir, son personas que le dan principalmente gusto al ello. Desde la psicopatología vemos a los pacientes psicóticos como una persona en donde la realidad, lo consciente, fue tan terrible o tan imposible que entonces decidieron dejar la realidad e irse a un mundo de fantasía o un mundo irreal. Para Freud, el psicótico es una persona que le da predominancia al ello todo el tiempo. Entonces, tenemos momentos, un neurótico puede tener momentos, vamos a decir, en donde experimenta el ello, por ejemplo, fumar un cigarro o, por ejemplo, tener relaciones sexuales, pero eso no lo hace psicótico. El psicótico todo el tiempo está ahí. Y al contrario, y bueno, más bien, y complementario a esto, antes de llegar a eso, Freud no trabajaba con psicóticos, trabajaba con neuróticos. Y hay otra estructura de personalidad, otra personalidad que es el perverso. El perverso es una persona que sabe que hacer ciertas conductas están mal porque el super yo sigue ahí, pero decide hacerlas y darle vuelo a la hilacha, al ello, a diferencia del psicótico que no tiene idea de esa norma social porque ni siquiera le pasa por la cabeza, el yo no tiene esa parte de mira, es que acá hay algo que la sociedad espera de ti, el yo no está haciendo eso, es completamente el ello. Entonces el perverso sabe que hay una norma social que dice que no debemos de hacer eso, por ejemplo, no debemos tener sexo con niños, y entonces el perverso le da vuelo a la hilacha a su ello que le gusta tener sexo con niños y lo hace. Bien, hay otras cosas que tenemos que revisar que creo que les pueden venir bastante bien a ustedes. Les recomiendo que lean a profundidad una diapositiva que les dejé ahí acerca de los mecanismos de defensa. No se los voy a decir todos, pero les voy a comentar lo siguiente. Ustedes léanlos. Los mecanismos de defensa son básicos para las personas neuróticas. Vamos a decir, están divididos en dos niveles. Los básicos y primitivos que todas las personas tienen, que son, por ejemplo, la represión, la negación, la proyección. Incluso podría ser la identificación. Son básicos porque a partir de que se estructura el yo, ahorita vamos a hablar más de eso en las etapas psicosexuales, que creo que ya las conocen, a partir de que se estructura el yo, todas las personas lo tienen, pero hay otro grupo de mecanismos de defensa, y hay muchos más, que son más comunes encontrarlos en personas inteligentes. El coeficiente intelectual, aunque no lo estudió Freud, parece ser que también tiene un gran impacto sobre los mecanismos que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos la formación reactiva, que propiamente
es hacer lo contrario a lo que nuestro ello quiere, ¿no? Entonces, si el ello quiere dejar al novio, lo que termina haciendo es proponerle matrimonio al novio, ¿no? El desplazamiento, que es un mecanismo de defensa bastante eh, elaborado, que es, por ejemplo, mandar todas esas emociones que sentimos hacia algo o toda esa energía libidinal que tenemos hacia algo que no es adecuado, desplazarlo hacia otro que es hacia otra persona u objeto que sea adecuado. También tenemos la sublimación, que es muy similar al desplazamiento, pero es todavía más elaborada. La sublimación es llevar toda esa energía de tanatos hacia una energía de eros. Y entonces tenemos que inconscientemente nos gusta tener sexo con niños y nos hacemos maestros de niños. Inconscientemente nos gusta matar personas y nos hacemos carniceros o médicos cirujanos. Inconscientemente nos gusta el chisme y nos hacemos psicólogos. Bien chicos, les recomiendo que sigan revisando más de los mecanismos de defensa porque es importante que en su viñeta clínica incluyan qué mecanismos de defensa está aplicando el paciente.